Respecto al comportamiento de la inversión y el consumo, voy a conversar con James Salazar, subdirector de análisis económico en Cibanco. Hola James, un gusto saludarte este lunes, gracias y bienvenido al programa. Hola Víctor, al contrario, un gusto estar aquí contigo. Gracias James. ¿Qué podemos destacar de la inversión? Si quieres empezamos por ahí, que sigue exhibiendo una mejoría, ¿no? El aumento de junio fue resultado de avances importantes tanto en la construcción no residencial como en el gasto en maquinaria y equipo de origen importado, ¿no? Así es, de hecho tenemos muy buenas noticias en ese indicador, e incluso a raíz del cambio del año base. Hemos visto todavía un comportamiento más dinámico de la inversión y eso son buenas noticias. Como bien comentas, aquí lo podemos achacar básicamente a dos componentes. Uno tiene que ver con esta cuestión de inversión pública y mucho en alianza con la parte privada para obras de infraestructura. Por eso estamos viendo esta parte de no residencial creciendo con tasas de crecimiento muy altas. Aquí se lo podemos achacar básicamente a este tema de las obras insignia del presidente López Obrador en gran medida por el monto y el nivel de inversión que se está llevando a cabo. Y la otra que tiene que ver mucho con este tema de importaciones de maquinaria, de equipos, importaciones de capital, y que al final de cuentas es básicamente una inversión, y aprovechando dos temas que tienen que ver. Uno, la apreciación del peso mexicano. Ya tenemos prácticamente 2 años con una fortaleza relativa de la moneda mexicana que ha abaratado los costos, y esto abre oportunidades para quien tenga necesidad de incrementar la producción, pues importar barato, y quien tenga planes futuros de posibles mejoras en la demanda de sus productos, también es un buen momento. Y esto también lo podemos vincular al asunto del nearshoring, ¿no? Muchas de las empresas están adelantando a la posibilidad de una mayor demanda de todo tipo de bienes e incluso de servicios, y aprovechando la coyuntura de un peso fuerte, ¿no? Entonces, digamos que es una buena noticia. Ya medio sabíamos, porque habíamos visto por adelantado las importaciones de estos bienes, ya conocemos la cifra del PIB. Hay que recordar que estos dos indicadores, en específico la inversión fija bruta, pues trae un rezago importante en lo que se hacen los ajustes para las distintas bases. Ya sabíamos que venía relativamente fuerte, entonces digamos que concluye la primera mitad del año de forma muy positiva. Sí, la inversión aún presentaba un rezago, ¿no?, respecto a sus niveles máximos históricos de 2018, pero ahora en junio alcanza un nuevo pico y ya está muy por arriba también de los niveles previos a la pandemia. No sé si tenga que ver también con el cambio de año base que referías al principio, pero la pregunta es de qué va a depender que la inversión mantenga su buen ritmo. Sí, aquí hay la posibilidad de que se mantenga por el resto del año, incluso a principios del próximo. Así, estos dos elementos que son los que están detrás, uno que tiene que ver con las obras de infraestructura y el otro asunto de la expectativa del nearshoring, junto con un tipo de cambio bajo o un peso fuerte. La realidad es que hay posibilidades de que, así como mencionas, se alcanzó, se superó el punto máximo. Sí tuvo mucho que ver el tema del efecto base, pero es una realidad que la dinámica que ha mostrado la inversión en este año ha sido muy favorable. Entonces hay altas posibilidades de que este dinamismo se siga manteniendo por el resto del año y principios del próximo. Hay que recordar también que es un año electoral, el 2024. Hay mucho interés por el presidente López Obrador de cerrar la mayoría de los proyectos que trae, no solamente los insignias, sino también distribuir de forma eficiente todo este gasto en infraestructura, en comunicaciones y transporte. Entonces, y muchos de estos proyectos van en alianza con el sector privado. En ese sentido, es muy factible que sigamos viendo números muy favorables por el resto del año. ¿Qué decir del comportamiento del consumo privado en el sexto mes del año? Hay una mejoría, ¿no?, en el consumo de servicios, pero un deterioro en lo que es el consumo de bienes de origen nacional, y por el contrario, el rubro de bienes importados con ganancias importantes. Así es, aquí hay un efecto de sustitución, se nota de forma muy clara, y tiene que ver con algo parecido a lo que sucede en el tema de la inversión.
O sea, este fortalecimiento del peso mexicano pues está sesgando a decisiones de consumo a favor de bienes que se pueden importar, ¿no? Entonces, hay que recordar que pues, hay las ventajas que se tienen, sobre todo con el mercado norteamericano al lado, para poder traer prácticamente cualquier producto libre de arancel. Entonces, el costo adicional por un impuesto pues, desaparece y más el término relativo se ve favorecido por un peso relativamente fuerte. Además, es muy buena noticia que los rubros de bienes de bienes duraderos también estén mostrando tasas muy relevantes. Este tipo de consumo está ligado cuando uno compra autos, electrodomésticos, joyería, ropa, a épocas de relativa bonanza o al menos de estabilidad. Entonces, el hecho de que sigamos observando crecimientos en este tipo de bienes nos habla de una fortaleza del mercado interno, ¿no? Y lo vemos todavía favorecido por el asunto de mejoras en salarios, mejoras en empleo, y esto favoreciendo la masa salarial. Internamente pues, le ha jugado en contra pues, el tema de la inflación, las tasas altas de interés. Por eso es que en algunos indicadores de bienes de consumo nacional pues vemos algunas variaciones negativas, pero no necesariamente significa que estén dejando de consumir, más bien lo están trasladando a una parte que se importa. Sí, sobre la base de lo que comentas, ¿qué expectativas hay para el crecimiento del consumo este año? ¿Y a qué factores hay que poner atención en el segundo semestre? Algunos ya los mencionabas ahora, ¿no? La inflación, el efecto de las condiciones restrictivas en la economía y la mayor también pérdida de valor en pesos de las remesas, que es un sostén importante para muchas familias. Claro, como comentabas al inicio de la entrevista y lo mencionaban algunos colegas, efectivamente, o sea, pareciera ser que hay elementos más en contra que a favor para la parte del consumo privado. El único inconveniente es que llevamos así varios meses diciéndolo y no pierde necesariamente fuelle. Ya habíamos dicho, bueno, y en mayo hubo una variación negativa, quizá en junio pueda terminar contagiándose, y no, vimos un rebote en junio. La realidad es que parece que puede mostrar todavía cierta resiliencia y le puede alcanzar otro trimestre adicional de expansión, sobre todo del lado de servicios y muy vinculado también al tema de consumo importado, consumo no nacional. Para el último tercio, para el último trimestre va a ser más difícil porque ya, aunque la inflación esté dando señales de moderación, hay que recordar que aún así sigue habiendo aumentos de precios, y ya en el acumulado estamos hablando en los últimos 3 años de una inflación cercana de 25%. Son niveles que son altos y que sin duda, por más mejoras en el salario, pues merman el poder adquisitivo, y aún así, y vamos a tener también las tasas de interés, aunque ya no suban internamente, pues se van a mantener en niveles muy altos. Entonces, esto seguramente va a seguir mermando la parte del crédito, el crédito al consumo. Y ya mencionabas el indicador de remesas, muy importante para algunos estados, para una gran cantidad de estados de la República, que se ven afectados no solamente por la apreciación, sino también por el tema de la inflación. Entonces, en términos reales y a pesos, pues están también perdiendo poder. Para concluir, James, ¿podríamos decir o augurar que la inversión mantendrá su ritmo de recuperación y el consumo privado tendrá todavía una evolución favorable? Sí, pareciera ser que es más claro en la parte de la inversión. En el consumo, digamos que puede ser que los meses positivos están contándose, o sea, ya estamos en la etapa final, porque pues, la evidencia empírica te demuestra que en estos tipos de escenarios con tasas de interés altas, inflación acumulada alta, pues la actividad o las decisiones de consumo deberían de estar ajustándose. Además, no hay que dejar de lado el tema del riesgo de recesión. Nos hemos olvidado un poco porque la economía sigue mostrando buenos datos y también en Estados Unidos, pero este riesgo pues en determinado momento puede minar la confianza del consumidor y que esto se traduzca en menores compras. Entonces, en la parte del consumo yo tendría un poquito de reserva, sobre todo hacia el último trimestre de este año. De acuerdo. James Salazar, subdirector de análisis económico en Cibanco, muchas gracias por compartir tu análisis sobre estos temas. Que estés muy bien y que tengas buena semana. Igualmente, buena semana. Hasta luego, Víctor. Gracias.